para factores: tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no? Acá está el círculo de las enfermedades. Yo creo que efectivamente tenemos un gran problema con lo que es la dieta y la actividad física, ¿no? Somos un país que hace poca actividad física. Yo vuelvo a incidir, no es atacar, ¿no? Podrá estar rica en nuestra comida peruana, pero no todo el mundo. Es la más condimentada, es la que más incluye, pero definitivamente no es nada saludable, ¿no? Hay que reconocerlo. Es rica, sí, nadie dice que no es rica, pero lamentablemente es muy y estoy hablando pues de la comida diaria, ¿no? Me van a decir de repente, no, maíz domina la carne, pero maíz es el mejor productor del mundo, ¿no es cierto? Y que estamos ganando después de 3.000 soles un almuerzo, ¿no? Y que nos da un cubito de un pescado y un salmón, un caracol, un cuadradito, ¿no? Eso no se come todos los días, pues. No lo como acá en el mercado, ¿no? Porque lo como mi causa, mi arroz con seco, frijoles y todo lo demás. Esa es la dieta de todos los días. No es la dieta de los mejores restaurantes. Sin desprestigiar, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos porque la economía no es tanto como una chef de Chile lo ha dicho. Perú se tiene que sentir orgulloso no por su comida, sino por su materia prima. Es el país que más grande variedad de causas tiene, ¿no? Tenemos materias primas por eso. No tanto como lo preparamos, no. Tenemos hermanos todo. Verdura, papa, fruta, todo fresco. Ustedes van a Estados Unidos, todo está congelado. Hasta el plátano viene congelado en bolsón congelado. Pero no es lo mismo. Por eso. Entonces, estos son los factores de riesgo, ¿no? Angina de pecho, opresión o constricción pectoral, dolor de tipo opresivo, resultado del desequilibrio del aporte y la demanda de oxígeno. Falta de aporte sanguíneo mediante la corona de teloneo y las coagulopatías. Ahora, son las consecuencias. Angina de pecho, igual que el infarto agudo, sí, indudablemente. Ambos duelen porque ambos producen isquemia. La diferencia en el infarto, la función es total, y en la angina es una función de carácter parcial, ¿no? La localización de la angina es en el precordio, irradiado hacia el cuello, hacia el lado. Pero lo común es dolor precordial y miembro superior izquierdo, ¿no? Eso es lo común de la angina. El paciente sube escalera, tiene dolor al pecho, dolor al brazo, dolor en los dedos, del lado izquierdo, es el dolor anginoso. Clasificación: angina estable, inestable o angina de Prinzmetal. Son tres. La angina de Prinzmetal es una angina inestable severa, ¿no? Que muchas veces no cede al tratamiento e inclusive se presenta prioritariamente en la noche durante el sueño del paciente, ¿no? La angina de Prinzmetal, aunque muchas veces se confunde con un infarto, puede evolucionar muy rápidamente hacia un infarto. Y hemos hablado de que aquella angina estable es aquella que se desencadena con la actividad física, y la angina inestable es aquella que aparece estando en reposo, ¿no? Factores que aumentan la demanda de oxígeno: el ejercicio, el estrés psicológico, el hipermetabolismo, la hipertensión, la taquicardia, ¿no? Y digamos, por decir, bueno, ¿y qué me igual del déficit de oxígeno? Aumenta la frecuencia, aumenta la frecuencia, aumenta el estrés. Pero acá hay un dato: la taquicardia. En la taquicardia tenemos que tener presente siempre, todo paciente que tenga una taquicardia o que tenga una taquiarritmia debe ser resuelto lo antes posible, ¿no? Por dos factores que ya lo hemos hablado. ¿Cuál es el riesgo de una taquicardia o una taquiarritmia? ¿Cuál es el principal riesgo? No. La embolia, ¿no? La embolia sobre todo cerebral, ¿no? Las taquicardias, aceleración de latidos rápidos, y más aún la taquiarritmia, aceleración no rítmica
crea una turbulencia en las cavidades cardíacas. Esa turbulencia activa los factores de coagulación, la migración de plaquetas y se forman microembolismos. Y eso se dispara hacia arriba generalmente, produciendo una embolia circulación. Eso hay que tenerlo presente. Además de que la aceleración de la frecuencia hace que disminuya el flujo en la coronaria. Todo paciente taquicárdico tiene un alto riesgo de tener un disparo, porque la sangre pasa tan rápido que no permite una perfusión adecuada de las arterias coronarias. Aquí inestable obstrucción coronaria que se da por una placa de ateroma, isquemia ligera y transitoria, incapaz de atender la demanda del corazón, por eso duele, ¿no es cierto? Por eso duele. Y aquí inestablemente se gana por el ejercicio. Disminuye con el reposo. Si bien es cierto que parece con la metafísica, calma con el reposo, ¿no? A diferencia de la angina inestable, ¿no? ¿Algo más acá? Ya. Paciente entre 40 y 50 años, no necesariamente a los 50 y gente, se está viendo en gente mucho más joven la presencia del signo clínico, ¿no es cierto? Mujer mayor de 60 años, dolor precordial opresivo, duración de 15 segundos, máximo 15 minutos, no por un minuto, ¿no es cierto? Es un dolor que se establece a la actividad física precordial que variaba mayormente hacia la izquierda. No quiere decir que solamente sea la izquierda, puede ser un dolor precordial que variaba hacia el cuello, o simplemente un dolor mandibular más de una vez. En la emergencia hemos visto pacientes que vienen, nosotros me dieron todas las muelas de por acá. Entonces, que yo no lo vi, no lo digo, mandibular retenido por la isquemia coronaria. Angina inestable es una angina que se transforma de estable a inestable en los últimos días. El paciente dice, ya no me duele solamente al caminar, ahora me siento y me duele. Cambia su evolución, cambia sus características en el tiempo. Es más intensa, es duradera, a veces calman con los vasodilatadores coronarios, otras veces no. Surge con el reposo o el mínimo esfuerzo. Tiene más tiempo de duración. Por ejemplo, es una angina inestable, ¿no? No me acuerdo. Entonces, esa es la angina inestable. Manifestaciones clínicas, reposo o esfuerzo mínimo, dura más de 20 minutos, un dolor intenso, ¿no es cierto? Y de una duración mayor, ¿no? Es la angina inestable, que muchas veces, como les digo, no es muy fácil determinar si es un infarto o una angina. Y es de la clasificación, la última, según la Sociedad Canadiense de Cardiovascular para clasificar la angina, ¿no? Angina grado 1, angina suelo con esfuerzo, es un esfuerzo máximo que desarrolle un dolor pulmonar. La angina 2, con esfuerzo moderado, hay una limitación ligera de las actividades ordinarias. A eso es un esfuerzo moderado. Me levanto, ¿no? Salgo a trabajar, manejo el carro, camino a comprar en la tienda, aparece un esfuerzo por la limitación ligera de las actividades ordinarias, de lo que uno hace normalmente durante el día. Angina 3, angina con esfuerzo leve, dificultades para caminar 1 o 2 bloques, ¿no? De la vereda, o subir un tramo de escaleras o en condición normal, ¿no? Duramos más minutos, no llegamos acá. Esa es una de las cosas en donde la universidad tiene que corregir. O sea, este pabellón está hecho para gente normal. Muy perfecto. Ustedes no, pero incluyen ustedes también. Los profesores, ustedes creen que no hay hipertensos, ustedes creen que no hay diabéticos, ustedes creen que no hay
suceder con la reina Caleta, las hay. Y sin embargo, tenemos un problema de 4 o 5 pisos sin acceso que va contra la norma de salud pública, ¿no? Porque ¿qué pasa si ustedes se consumen un día y ustedes cierran el consumo, ¿no? ¿Ah? Son cosas que con el tiempo de la confianza. Entonces esta es la quina con esfuerzo leve y usted para ganar 2 bloques con un tramo normal. Y la quina en reposo que ya no necesita esfuerzo para desarrollar el dolor ¿cierto? Así la presentación de uno absorbe. La freeze metal generalmente ocurre cuando una persona está en reposo, ¿no? Son muy dolorosos, ¿no? Los medicamentos pueden ayudar o no, y es de presentación nocturna, muy severa. La mayor parte de ellas refractarias al tratamiento y que requiere un monitoreo permanente, ¿no? Llamada también vasoespástica, ¿no? Espasmos involuntarios de las coronarias, ¿no? Diferencia con la angina estable también se presenta en el reposo, de presencia de noche, sobre todo en las madrugadas, de forma brutal. ¿Y por qué se presentará en la madrugada? ¿Por qué se presenta por la madrugada? Por la posición de ¿Qué hace la posición? aumenta el retorno al corazón. Aumenta la sobrecarga, ¿no? Y el corazón comienza a trabajar más. Pero como es un corazón que tiene sus coronarias parcialmente frías, comienza el dolor, ¿no? Por eso es mayormente la noche. Aquí ya estamos hablando de más del 50% de obstrucción coronal, ¿no? Tratamiento definitivamente va dirigido a evitar el dolor con medicamentos, angioplastías, con tratamiento quirúrgico, dependiendo del paciente, ¿no? Lo primero que hacemos es disminuir el dolor, definitivamente. Estas son las correcciones, las angioplastías y los bypass, ¿no? Las angioplastías, los sistemas, las mallas que tratan de dilatar un poco las coronarias para que pase la sangre y la solo el bypass coronario para mantener la circulación adecuada, ¿no? El infarto, ya acá estamos hablando de una función al 100% de la arteria coronarias, ¿no? Si no me caracterizado por daño del tejido miocárdico, pasamos un deterioro de la forma miocardio como la mano de azul para ver. El infarto es isquemia y necrosis, así es simple, ¿no? Que tiene una traducción eléctrica, porque la podemos evaluar en el electrocardiograma, la ausencia de impulso eléctrico en la zona donde el tejido muscular está muerto, ¿no? Nos va a permitir orientarnos perfectamente hacia un diagnóstico. Generalmente inducida por trombosis, sí, porque se puede desprender una placa de ateroma y obstruir la placa. De repente no es una obstrucción que ellos llenaron de a poco, sino que antes de la obstrucción se prende otro bloque de ateroma y ¡pum! Como queda un pequeño espacio viene como un corcho, lo tapa, ¿no? Inducida por una trombosis. Cuando calculamos una ruptura es una placa de ateroma, ¿no? Que migra y tapa la arteria coronaria. Primera causa de muerte, definitivamente, pero lo más importante es poder reconocer el infarto, ¿no? Ante la sospecha de infarto, se debe iniciar su tratamiento. Ante la sospecha de infarto y paro cardiorrespiratorio, se tiene que comenzar la resucitación cardiopulmonar. ¿No es cierto? Si nosotros hacemos el diagnóstico y empezamos, podemos hablar de una vida. ¿Qué es lo más importante de la resucitación cardiopulmonar? ¿La ventilación o el masaje? ¿Qué damos primero? ¿Liberamos boca a boca o primero hacemos masaje? Masaje. ¿Por qué? ¿Por qué masaje? ¿Por qué masaje? ¿Y por qué la respiración? Porque
Porque porque el oxígeno en cierta parte puede tener toxinas, o bueno, se genera como si no hay oxígeno. Lo que pasa es que yo con el masaje artificialmente, ¿qué quiero hacer? Reemplazo la bomba cardíaca. Primero el masaje. ¿Por qué? Reemplazo la bomba cardíaca. Y al reemplazar la bomba cardíaca con el masaje, estoy produciendo cierto gasto cardíaco. Es decir, el corazón está estabilizando. Si dejo de masajear, de voy de respiración, en segundo la sangre se ve involucrada. En segundo se ve involucrada. Y no se va a conseguir lo que viene. 30 compresiones, 2 respiraciones, ¿no? Previamente ya practicado. Ahora, no es bien las medidas. Si el paciente no está en paro, de repente tenga un 5 con una lipotimia, el dar masaje no le va a producir daño alguno. No le va a producir una arritmia, no le va a producir, no lo absoluto. Pero si le da masaje y es un infarto, sí le puede ser daño. Entonces hay que tratar de reconocer es la primera causa de muerte. La acumulación de placa ateromatosa produce una oclusión en la región, dependerá mucho si es derecha o es izquierda para que sea focal o masiva, ¿no? La lesión en el corazón. Vemos nuevamente, acá en el infarto se repite lo mismo como en enfermedad coronaria, la edad, el sexo, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad y el estrés. ¿Qué falta? El sedentarismo. ¿No? Miren ustedes, el 25% de los pacientes cursan asintomáticos y la sintomatología permite diferenciar del infarto y de otros signos coronarios. Claro, es bastante difícil muchas veces tenemos una línea inestable poder diferenciarla y solamente inclusive un electrocardiograma finalmente no pasa nada. Pero miren, el 25% que son asintomáticos o son subclínicos. ¿En qué pacientes hay infarto sin dolor? No sé por qué. Por la neuropatía. Pacientes que nunca tenían, creo que les conté, los pacientes que llegó a la emergencia, que se sentían mal, diaporéticos, un poco alterados, ¿no? Ahí está un relatorio familiar, se le hace un programa de infarto antiguo. Y dice, ¿usted infarto nunca? Jamás. ¿Cómo que no? ¿Usted infarto? No, nunca. Nunca se nos puede enseñar si hay un infarto diabético crónico. La neuropatía produce el infarto. Dolor o presión torácica de carácter constrictivo, lesión externa, ¿no? Similar a la angina de pecho. ¿Es cierto? Y que es larga duración, más de 30 minutos. El infarto de mayor intensidad. Dolor opresivo, lancinante. Y muchos de los pacientes dicen que me oprime el pecho y se va hacia la espalda, ¿no? Y irradiado hacia la columna. Lo dicen perfectamente los pacientes. Me duele, se va hacia atrás, es infarto, ¿no? Localización retroesternal, irradiado a uno o a ambos brazos, a mandíbulas, a espalda. Bastante común en lugares. La mayor parte de los pacientes que presentan dolor torácico no tienen un infarto miocardio, eso es cierto. Condritis van a tener en cantidad de emergencias, ¿no? Muchos pacientes vienen con el pseudo dolor torácico que para eso semiológicamente lo debemos reconocer. ¿Qué signo vamos a buscar? ¿Qué signo vagal vamos a relacionarlo al infarto? Ya por eso. Palidez con respeto a palidez, producto del esquema intestinal. El resto no. Dolor en la mayoría de las ocasiones no desaparece con el reposo o con la administración de nitroglicerina sublingual. Si no responde a una nitroglicerina, entonces ya paro la oreja. Si no responde al reposo, también paro la oreja. Puede ser un dolor izquierdo. Más del 50% están por encima de cuando va a dar un diagnóstico torácico, sí, indudablemente. ¿No? Hay que poder reconocer. Les doy un
un consejo, cuando llegue un dolor torácico, tengan la siempre. Por más que sea un conversivo, tengan una observación. Porque pueden tener tan mala suerte que vienen por un conversivo, con una condritis, sale afuera y realmente afuera de un infarto, ustedes se van presos. Se van presos así como un tubo. Viene la abogada y le dice, usted lo ha visto, ya tenía infarto, que no sé qué. Siempre el dolor torácico, recibirlo, examinarlo, tener una observación. Unas 2-3 horas no les quita mucha cama, ¿no? Pared anterior, pared posterior, la localización de la zona de dolor, ¿no es cierto? Y acá esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo para que ustedes puedan precisar. Bueno, no hay que hacer cambios para hacer una interpretación de la isquemia. La isquemia es el primer signo consiste en la aparición de las ondas tépicas. En el electrocardiograma, cuando aparecen ondas tépicas de mayor voltaje, ¿no es cierto? Ya hablan de que hay un menor flujo sanguíneo en el cuerpo. Estoy hablando de menor flujo sanguíneo. Isquemia, onda tépicas, ¿no es cierto? Simétrica respecto a semillo pueden ser reflexiones tanto positivas como negativas. ¿Qué significa? Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Positivas en el contenido de la proyección del isquemia. Entonces estamos hablando de onda tépicas y habla de una isquemia, disminución del flujo sanguíneo. La corriente de la lesión miocárdica asociada a la isquemia, ¿no es cierto? Entonces ya se produce una lesión. Esto, ¿qué habla? Digamos, cuando ya hay lesión del músculo, hay una alteración del circuito ST, o hacia arriba o hacia abajo, hay una lesión del músculo. Ya deja de ser una simple isquemia, bueno, sino que ya se establece una lesión. Es el diagnóstico de infarto desde el nivel del segmento ST. Ok, hablamos del diagnóstico de infarto. Y cuando esto pasa ya en el tiempo, el ST vuelve nivel, pero ¿qué? Aparece una onda patológica. Eso habla de cicatriz, eso habla de necrosis. Por lo tanto, es la huella, ¿no?, de un infarto antiguo. Entonces ya sabemos, onda tépicas, desnivel del segmento ST y onda U patológica, los tres elementos que nos hablan de una condición de infarto, cualquiera de ellos, ¿no? Onda T, desnivel ST y onda Q patológica. Siendo la Q la de la cicatriz, la del infarto antiguo. ¿No? Es, digamos, gráfica para cuando ustedes tengan un electrocardiograma. Como les digo, no es necesario ser cardiólogo, pero ustedes sí pueden darse cuenta con el trazado seguro si es activo la lesión del infarto. ¿Es cierto? Bueno, esa es así la gráfica. Esta gráfica definitivamente es espectacular. Un paciente ya con vientre voluminoso, que es un signo directo, semiológico de probable patología coronaria, ¿no? Entonces, acá, ¿no es cierto? Digamos, es una suma de la onda T que hace prácticamente una sola silueta y que nos grafica lo que se va a ver en un infarto. Entonces, infarto agudo, la fase aguda, elevación del segmento ST unido a la onda T, forma una onda monofásica, ¿no? Acá está el ST, ¿no es cierto?, que se une a la onda T y es una curva total. Infarto subagudo, ¿no es cierto?, desaparece el signo promedio de la lesión de la necrosis porque ya comienza a haber cierta lesión establecida y el infarto antiguo en la onda Q patológica. Son las tres condiciones que debemos tener en cuenta frente a un isquemia. Sobre todo en esas situaciones como por ejemplo la angina de Prince Metal, ¿no?, que muchas veces no sabemos si es un infarto o un isquemia. Y es lo que debemos tener en cuenta.
Diagnóstico, historia clínica de dolor, que dura más de 30 minutos, cambios electrocardiográficos y ya dejando de lado la parte de laboratorio, las enzimas cardíacas, ¿no? La creatinina, la mioglobina, la troponina, ¿no? Que nos permite hacer un diagnóstico por, digamos, marcadores para el diagnóstico que nos permite hacer bien. Pero lo más importante es la clínica. Dolor isquémico que dura más de 30 minutos desde el punto de vista clínico, probablemente ya sea un infarto, ¿no? Es un infarto acompañado de hidrometodología oral, palidez, diarrea, angustia, ¿no? Sensación de muerte, como el paciente lo dice, me siento morir. Y lo complementamos con los marcadores. Prevención, actividad, no fumar, una dieta adecuada, un control médico que definitivamente se debe hacer, lo que tampoco hacemos en nuestra actividad. Lo que menos hacemos es ir al control médico. Pero es una cuestión de cultura que debemos, ¿no? El ejercicio también. Acá es un importante, yo les pido ejercicio, ¿no? Pero hay que considerar los factores condicionales. Yo no me voy a poner a hacer maratón después de 20 kilómetros. Ya sería yo mismo, porque ojo, está demostrado que el ejercicio extremo puede, en un paciente que no está acostumbrado al ejercicio, puede desencadenar un infarto con o sin antecedentes de coronariopatía. El ejercicio extremo puede ser condicionante de un infarto y no necesariamente ser un paciente de riesgo. Simplemente pasar el límite de lo que somos conscientes a realizar, ¿no? Eso es importante. Lo mismo acá, ¿no? Pacientes con sobrepeso, no voy a poder hacer ¿no? 50 kilómetros, no es imposible. Todo es gradual, todo es proporcional, ¿no? Hay que ver la modalidad del ejercicio, la frecuencia, la duración, la intensidad y el ejercicio progresivo, bajo control y supervisión definitiva, ¿no? Por eso ahora en las maratones le hacen chequeo, que mal hecho, lo ultra debe hacerse. El maratón que estaba viendo ya varios muertos, debería hacerse una prueba de esfuerzo, hacer un viaje, pacientes de riesgo, inclusive los jóvenes, las miocardiopatías, producen un infarto en el corazón y sin ningún antecedente, sí producen un infarto. Entonces, con mayor razón, a los que van a hacer maratón, a ver, 50 para arriba, acá al costado. Y debería hacerse una prueba de esfuerzo para ver si el ejercicio hay cambios de efectos cardiovasculares. Eso debería hacerse, ¿no? Pero no se hace. Bien, entonces esto con respecto a la prevención. Sí. ¿Qué más sigue? A ver. Pericardio, ¿cierto? El espacio pericardio que tenemos por acá, pericardio que se aparece, contiene normalmente líquido cero. Indudablemente tiene que haber, igual que la pleura. ¿Por qué? Porque el prote, ¿cierto?, de la dosis capaz de el pericardio permite una distensibilidad del músculo cardíaco durante el ciclo y la actividad, ¿no? ¿Cuál es la? ¿Cuáles son las patologías que comprometen al pericardio?
pericardis aguda, el derrame pericárdico, esta con la misma familia y la pericardis congestiva, ¿no? Las cuatro patologías que se van a dar a nivel de pericardio. La pericarditis aguda es la forma de infección más común, que no requiere pedir inflamación del pericardio, paciente que carece por dolor torácico, roce y alteraciones de nervios elevados que vamos aliviando durante el proceso. No confundamos, aquí estamos hablando de pericarditis, que va a haber cierta cantidad de líquido, pero no fundamental. Estamos hablando solamente de la inflamación de la membrana pericárdica, ¿no? Es la pericarditis. Etiología idiopática sin ninguna causa aparente, lo demostrable. Infecciosa entre la más común y la primera tuberculosis. ¿No? Y muchas veces es manifestación inicial de una enfermedad tuberculosa sin haber manifestación a nivel pulmonar. Infecciones bacterianas, sobre todo sépticas, virales. Pericarditis post-infarto también se puede dar. Síndrome post-pericardiotomía. Se hacen ventanas pericárdicas, ¿no? A eso se refiere la ventanas pericárdicas cuando la cantidad de líquido es demasiada y hay que sacar ese líquido, ¿no? Traumatismo torácico, ¿no? Generalmente una blanca, penetrante o no penetrante cuando es un trauma cerrado, un accidente de tránsito contra el timón, ¿es cierto? Se da un traumatismo cerrado con un pericarditis. Uremia, neoplasias, que no es muy común. Y radiación y enfermedades escolares. Esto sí es bastante común. El índice de la artritis reumatoide son enfermedades que pueden producir una pericarditis. Manifestaciones clínicas, la principal es el dolor torácico. Se instala de forma relativamente rápida, pero no es tan aguda como en el caso del infarto, ¿no? Su duración es prolongada, puede durar días, pero también es una reacción precordial, retrodermal, se va a ir al cuello, espalda, hombro y brazo. Casi muy similar al infarto, con la diferencia que su instalación es más gradualmente, porque la etiología muchas veces puede ser un efecto infeccioso, que es lo más común. El dolor suele aumentar en intensidad con la inspiración, los movimientos torácicos, el decúbito, la tos, y suele mejorar en sedentación con la posición maometana. El paciente sentado con las rodillas dobladas y hacia adelante, apoyándose en la posición maometana, que se ponen algunos en cuclillas y que alivia la sintomatología, ¿no? Y una característica, posición maometana de la pericarditis, ¿no? Signo característico normal en la pericarditis, el roce pericárdico. Se oculta en el 85%. Específicamente permite establecer con seguridad, ¿no es cierto?, el diagnóstico, ¿no es cierto? El roce es un ruido rugoso, superficial, se oculta con la máxima intensidad en el mesocardio, es decir, en la región precordial, y borde paraternal y varía de intensidad con los movimientos respiratorios, ¿no es cierto?, aumentando con la inspiración. El roce es evanescente. ¿Por qué? Como le decía. Empieza como pericarditis y pasa a ser un derrame. Si pasa a ser un derrame, entonces ya no hay problema. Por lo tanto, se separa el pericardio parietal del visceral y el pectoral. Es serio, ¿no es cierto? Y se tiene que graficar definitivamente para hacer el diagnóstico de una pericarditis. Porque si se establece el derrame como suele ser, toda pericarditis termina en un derrame, y el trote se da cuando no hay líquido y hay un roce entre ambas membranas pericárdicas, ¿no? El derrame pericárdico es la evolución natural de una pericarditis. No son condiciones independientes. Una pericarditis termina en derrame. De origen tuberculoso con mayor razón, ¿no es cierto? De origen viral, igual.
si estamos hablando de una pericarditis que tiene un origen de carácter infeccioso, lo más probable es que haya presencia de virus. Se empieza como pericarditis y evoluciona hacia un derrame pericárdico, ¿no? Pasa a los 50 mililitros de volumen, ¿no es cierto? Y el efecto del derrame va desde la presencia de derrame leve sintomático hasta el taponamiento también. Puede ser muy leve, o puede ser abundante, que se imprime, ¿no? Y nos dice, ¿qué falta acá? ¿Cómo sé yo que esto es un derrame? Por el ángulo. Por el ángulo. ¿Ah? De Damasao. ¿Dónde está la línea de Amazonas? ¿Dónde está? ¿Dónde está la línea de Amazonas? La línea de Amazonas es una ¿cierto? Y si es una curva, es derrame pleural. Acá no puede ver la Amazonas porque el derrame es ¿cierto? Pero sin embargo, se obstruye el ángulo costo prédico o costo diafragmático. Costo diafragmático hacia la región external. Entonces, hay una oclusión y hay un aumento de la silueta cardíaca, ¿no? Radiológicamente, el incremento del diámetro de la silueta cardíaca me hace suponer que hay un derrame que va asociado a la sintomatología clínica del paciente, ¿no? Entonces, es el efecto, puede ser leve, puede ser leve, pero hay un aumento en el diámetro de la silueta cardíaca, desde la mitad derecha hasta el punto de corazón. Etiología, como llamamos, viral, coxsackie, influenza, ¿no? Citomegalovirus, etc., bacteriano, tuberculoso, poco gram positivo, gram negativo, hongos como el histoplasma, que era un cambio común, ¿no? Y ahí a la gente ya no sé, nunca he ido, pero me gustaría ir para explorar a la famosa fuera de la lectura. Yo no sé para qué, no solamente hay lectura, hay murciélago arriba en el techo, ¿no? Y la lechuza, que es un ave también, y el murciélago que está pegado en el techo, todas esas sus deposiciones hacia abajo. Y cuando esa posición se seca, se hace polvo de qué? De hongo. ¿Igual? Por eso me gustaría indagar o ver cómo entra la gente, si entra con máscara o sin máscara, porque si entra sin máscara. Entra sin máscara. ¿Sin máscara? Sí. Y comienzan a patear todo el polvillo. Sí. Bien, gracias. En foto nomás la abuela de esto puede producir ¿no? Una enfermedad crónica, severa, de mala evolución, ¿no? De mala evolución. Y no tiene sentido. ¿Cómo entra en una cueva? ¿Qué bonito pueblo, un murciélago? Es bonito. Acá acá hay un montón de murciélagos acá afuera. Para poder verlo, ¿no? Es como una de lejos todo lo que quieran, pero adentro, no. Y eso. Trastornos no infecciosos que puedan producir un derrame pericárdico, hemodinámico, hipertensión pulmonar, la hipoalbuminemia, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es uno de los factores más comunes de hemodinámico que puede producir metabólicos, por ejemplo, extrema, enfermedades inflamatorias sistémicas, el lupus eritematoso, como yo les he dicho, que también es una de las causas importantes del derrame pericárdico, ¿no? Tumores metastásicos, pulmón, mama, linfoma, melanoma, sobre todo del pulmón, ¿no? Se pensaba, por ejemplo, en este amigo que yo le decía que vino confirmado que el problema estaba en el pericardio, de un tumor, que el tumor venía de ahí, pero no se explicaba el por qué no había trastorno hemodinámico si estaba en el pericardio, o todo es una tremenda masa, ¿no? que comprime. Traumatismo, radiación, tumores primarios y fármacos en algunos casos. La presencia de líquido pericardio eleva la presión intrapericárdica, indudablemente.
esta elevación de la presión no depende tanto de la cantidad, sino de la forma como se instala, porque puede ser brusca, repentina y comprime y produce una pericarditis congestiva brusca, traumatismo, lesiones penetrantes, produce un hemopericardio y comprime totalmente al corazón. No necesariamente, digamos, depende de la atención, de la manera y la forma como se presenta. Cualquier cuadro patológico puede causar un proceso inflamatorio de posible incremento de la función del disco pericárdico, indudablemente, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de cuadro inflamatorio, hablamos de un exudado, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, ¿cuál es un trasudado? Causa de trasudado, ¿no es diferencia de presión? Ya, por eso por causas. ¿Ah? ¿Algo más? Síndrome nefrótico. Acá deje caballo de color blanco en el apoyo. ¿Ah? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. El trastorno momentáneo. No, eso no puede haber. Un mecanismo alternativo de la formación de dicho pericardio puede ser una menor reabsorción indudablemente en general como una función de insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, ¿no? Pero lo mayor, la parte hemodinámica es la insuficiencia cardíaca que nos va a dar un trastorno de la presencia de líquido de plasma. Síntomas, puede ser asintomático o dar síntomas específicos, puede incluir disnea, ejercicio, ortopnea, dolor torácico. ¿Qué es ortopnea? No resiste el decúbito, nunca se ve. Lo van a ver hasta el día de su jubilación o ortopnea todos los días. Pacientes no duermen echados. El paciente que usa 3, 4, 5 almohadas, ¿no? Olvídense, es el sitio, la gente puede ser ocasionado por compresión local, incluye náusea, disfagia, ronquera, hipoclorhidrofrénico, por compromiso de luz. También puede ocurrir otros síntomas, fiebre, todos pueden ver fiebre cuando el origen es infeccioso, ¿no? Ya a veces tuberculosis, ¿es cierto? ¿Qué más? El examen físico del paciente con rabia puede ser normal muchas veces dependiendo del volumen. De repente lo que sí, si nosotros sospechamos de que es un examen, que es un derrame pericárdico, ¿qué voy a buscar en la ocultación? ¿Qué voy a buscar en la prueba de cardiaco? Los ruidos cardíacos disminuidos. Porque puede ser que no sea un volumen tan grande que no se escuche, pero sí disminuido. Si yo escucho algo poco audible, los ruidos cardíacos, y comparo el latido radial del pulso es de buena intensidad y tono, entonces quiere decir que algo está tapando la transmisión de los ruidos cardíacos. La primera posibilidad y la única es cuando escuchen ruido así disminuido, comparen. Si este es un buen pulso y acá está disminuido, ojo, no vaya a ser que haya un, ¿no? Le van a decir, no, estás loco, que estás gastando alrededor. Pegan por exceso cuando estén en un hospital. Si están de alumnos, están enfermos, pidan todo lo que quieran pedir. Eso les va a permitir orientar y ganar experiencia para confirmar o descartar la probable patología que usted tiene también. No se queden callados. Hablen, justifiquen, sustenten. Eso es experiencia. Desde el interno, luego comienzan a ganar experiencia, a tomar decisiones que les va a permitir mañana más tarde, cuando ya sean médicos o especialistas, ahí sí van a aplicar su criterio y van a guardar recursos. Van a saber cuándo aplicar, cuándo no pedir, porque ganaron experiencia, ¿no? Por eso no vayan a ser internados en la clínica universitaria. No sé, San Juan tiene predilección por la clínica universitaria, una cosa ahí, pero regalar pavo, almuerzo, ¿no? Pero háganlo en un hospital nacional. No importa si no es pago, total es una propina, no importa. Lo que me interesa el último año de su carrera es aplicar
explicar lo que ustedes acá están aprendiendo. Ahí van a decir, bueno, usted lo toma, ¿cierto? Bueno, van a decir sí, indudablemente sí es cierto. Vamos a explicar todo lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, en algunas ocasiones, por lo menos la predicción pero enseña un gran volumen de líquido, puede ser la distensión de la vena. Ah, esto sí es importante. ¿No? Como hay una, digamos, una compresión del corazón, se alteran los flujos de retorno venoso. Y eso repercute, ¿no es cierto?, en la circulación venosa visible, como son las jugulares. La inspiración produce un aumento de la presión venosa, un aumento del retorno venoso, pero como el corazón está comprimido por el derrame, no entra. Entonces hay un reflujo de sangre venosa. Y eso se repercute ¿dónde? En la yugular. Inspiración, inspiración yugular, probablemente sea un derrame pericardial. Y ese signo se llama, ¿cómo se llama ese signo? Infiltración yugular con inspiración tiene un nombre, signo de. Ya, pregunta examen en otro nombre. ¿No? Pregunta examen en otro nombre. Los síntomas más frecuentes son inespecíficos como la línea, bueno, ya. El pulso paradójico, ¿cierto? Es otro dato de exploración física característica que tiene con el descenso del 10 miligramos de mercurio de la presión, ¿cierto?, sistólica durante la inspiración. Pulso paradójico, característica del derrame pericardial. Los ruidos están apagados o disminuidos. Cuando el taponamiento es grave, la persona tiene gasto cardíaco de signos taquicardia, taquicardia e hipotensión, porque hay disminución del gasto cardíaco. Hipotensión. El paciente puede estar además signos de bajo gasto, cianosis o liguria. No bombea el corazón, está ahorcado, está comprimido, de tal manera que el flujo disminuye bastante. La pericarditis constrictiva, la fase de resolución. Acá, algo práctico. La pericarditis constrictiva ocurre cuando un pericardio fibroso convulsado de la lleva los pies del venado lector. Es decir, ya no es una membrana, es un engrosamiento, es una fibrosis, ¿no? Y esto se da ¿por qué? ¿No es cierto? Porque la membrana, igual que el derrame pleural, si estamos hablando de tuberculosis, no solamente con sacar el líquido de la cavidad muscular, porque si no desinflamamos el pericardio, esta se va a engrosar y deja una pericarditis constrictiva. Si es con tuberculosis, es peor todavía. Es más fácil de que igual en la pleura. Cuando el derrame pleural es de origen tuberculoso, sacamos el líquido, le damos tratamiento y ahí queda 50% que ese paciente haga una paquipleuritis. ¿Qué cosa es la paquipleuritis? Una fibrosis de la pleura. Y cuando se toma una radiografía siempre va a haber como un derrame, pero no es líquido, es una fibrosis de la pleura que opacifica y que parece que tiene un derrame. Es una fibrosis que produce ¿qué? Una disminución de la capacidad ventilatoria, porque como la pleura está rígida, no permite la expansión del pulmón. Y igual se produce en el corazón. Entonces, ¿qué hacer? Si es con tuberculosis, por mayor razón. Pero si es de cualquier etiología, una vez que se ha hecho el drenaje, la pericardiotomía, se drena el líquido, se le da tratamiento, se le agrega ¿qué? ¿Qué le agrego? A ver, ¿quién me dice? Hay un mono, hay un cierrapuertas que me dice. ¿Qué le agrego para que no dé paquipleuritis? ¿Cuál falta 5? 1, no sé cuánto. Le agrego corticoide. El corticoide evita esto. Es un potente desinflamatorio que evita que se forme una pericarditis constrictiva, al igual que el derrame pleural. Le asociamos corticoides durante la fase
aguda del tratamiento, se le da. ¿Eso qué hace? El líquido se reabsorbe, ¿no es cierto? Y la inflamación de la pleura, perdón, del pericardio, no se fibrose. El corticoide hace que la acción desinflamatoria del líquido se fibrose y evitamos esta pericardio, ¿no? Es importante el manejo de los corticoides en este tipo de patologías, ¿no? Entonces, pero en sí produce una reducción uniforme de nada para la cámara cardíaca, lo que genera una elevación y un equilibrio en la presión sistólica de los cuadros cardíacos. Todo se altera. Es como si le pudiéramos, antiguamente, ¿no? Ustedes no jugaban fútbol. En mi época la pelota veía un cuero, hasta pelo tenía el cuero así, toda tosca, grande, y adentro tenía un plástico que era el blade, ¿no? El blade que era el aire del cocido. Entonces, eso es lo que, digamos, le daba el rebote a la vida. Cuando no hay blade, se queda una figura sortudo, tosco. Y esto es lo que sucede, si que no tratamos con corticoides cuando hay una pericarditis. Causas de la pericarditis infecciosa, sanguínea, metastásica, radioterapia, enfermedad preventiva, no. Manifestaciones clínicas, bueno, ya saben. Si no hay un llenado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Síntomas de congestión venosa, disnea, tos, ¿no? Ortopnea, ¿no es cierto? Hipotensión, en algunos casos cervicales. El dato más característico de la aplicación de los ruidos y estudios pericárdicos, el chasquido o golpe pericárdico producido por el pericardio producir bruscamente una distensión ventricular y que choca con esta membrana engrosada, ¿no? Y el signo característico, el signo de las cardiomiopatías pueden ser dilatadas, hipertróficas o restrictivas. La dilatada caracterizada por dilatación y daño en la formación de los ventrículos y llamamos ventrículo. Puede ser idiopática, generalmente de carácter genético hereditario, ¿no es cierto? Y en donde el daño hay una disfunción miocárdica, ¿no es cierto? No es explicado por una sobrecarga ni una enfermedad isquémica, ¿no? Esta cardiomiopatía puede debutar después en la etapa adulta, ¿no? Entonces, es de una presentación, digamos, no convencional, asintomática, puede pasar desapercibida inclusive un examen clínico médico. En el caso de los deportistas, ¿no? Hay bastantes futbolistas que han muerto por una cardiomiopatía dilatada. Entonces, por eso en la actualidad los atletas, los jugadores de fútbol, yo digo atletas, los jugadores de fútbol de atletas no tienen nada. Entonces, tiene que ser sometido a un examen periódico anual, porque esto puede aparecer en cualquier momento. No necesariamente una cardiopatía, sino complicaciones del corazón propias de la actividad física que se realiza, ¿no? Esto es muy común en gente joven, ¿no? Hay una dilatación, daño en el contractilidad del ventrículo izquierdo, o llamamos ventrículos, y que puede pasar desapercibido. Manifestaciones de insuficiencia cardíaca, presencia de cuellos pulmonares, ritmo de galope en el tercer y cuarto ruido, edemas, ascitis, hepatosplenomegalia. Y la punta del corazón se encuentra desplazada hacia la izquierda, porque justamente es una cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía, acá ya hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo o derecho, pero que se acompaña también de una hipertrofia de qué? Del septum. Por eso se le llama una cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Volumen habitualmente normal o reducido y puede producir obstrucción en el tracto de salida del ventrículo medio como pero mide el patrón familiar con reducción autosómica dominante, también una enfermedad
cardiomiopatía hipertrófica. Disnea, dolor precordial, síncope y palpitación. ¿Cuál es la diferencia entre síncope y disnea? Totalmente disnea. ¿Ya? ¿Cuál es el diferencia? ¿Y la nicotina? ¿Qué nicotina? Ya. Es la Sigue para sensación. que salga. Entonces, esta es la situación. Vamos a ir avanzando, si no, falta todavía. La cardiopatía restrictiva de característica por restricción del llenado y reducción del volumen diastólico de un homovetículo, que es en las paredes, como si es que no vamos a acercar la mano. Es algo restrictivo. Es una reducción total del volumen diastólico en ambos ventrículos. Digamos. Manifestaciones, síndrome de insuficiencia cardíaca, primero como síntoma la disnea, ¿correcto? Taquicardia, ritmo galope, tercer y cuarto ritmo. La anterior era primer y